Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí en este país, en el año, en 1999, 98, desde antes ya teníamos casi 6 años que tuvimos un problema bastante serio que comprometía todo el tema de la aeronavegabilidad. Nosotros habíamos bajado la categoría que se requiere para poder volar cielos incluso de Estados Unidos, porque la categoría en la que debíamos estar no era, porque se habían presentado algunas situaciones y se decidió desde el OASI que nosotros no estábamos en condiciones de hacerlo. Finalmente, hay que decirlo, me parece que fue en la gestión en aviación civil de Norge Botello que nosotros recuperamos esa categoría. Nos dio mucha brega, fue producto de muchos escándalos e incluso hasta de corrupción. Ustedes se recuerdan cuando se hablaba de una tal Jesucita Hernández, que de salonera se había vuelto experta en temas de aviación civil por asuntos puramente políticos, colocada en el puesto. Todo tipo de escándalo. Quizás eso es lo que llama más el morbo, pero quizás es lo menos trascendente, sobre todo en lo que tiene que ver con el peligro que acechaba los cielos nuestros por ese problema. Y lo digo para hacer referencia a lo que está ocurriendo ahora. Son temas que normalmente como que a la gente no le llama la atención, claro, hasta que la desgracia llega, que espero no ocurra. No ocurrió en ese momento y qué bueno que fue así. Tampoco tiene por qué ocurrir ahora. Pero tenemos un tema con el sistema de aterrizaje por instrumentos que se llama SILS, eso es por sus siglas en inglés, del principal aeropuerto del país, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, que desde hace años opera con uno de sus componentes claves que está fuera de servicio. Y eso provoca desvíos frecuentes de los vuelos en condiciones por ejemplo, de baja visibilidad. Y eso afecta la logística de las aerolíneas, eso crea muchos problemas a los pasajeros. Y es una experiencia bastante incómoda, porque igualmente también genera muchas pérdidas al país, ¿no? En todo este proceso. Entonces, yo no sé, uno no se anda preguntando cómo es que los pilotos, por ejemplo, para entender de qué es lo que se está hablando, aterrizan los aviones tan grande, con una precisión tal en la pista, sobre todo cuando es de noche o cuando hay neblina, que no se ve nada y que uno sabe que los pilotos no ven nada. Bueno, no es que ellos sean unos magos ni nada por el estilo, no. Eso es precisamente por la tecnología que está bastante avanzada y específicamente por ese sistema del que le estoy hablando, que hace mucho tiempo que está fuera de servicio, que es el sistema de aproximación, que es al que se le llama el ILS, o sea, Instrument Landing System, que es un sistema de aterrizaje que se hace con instrumento, pero sobre todo que se hace utilizando la tecnología. Esto funciona como si fuera una especie de localizador o de GPS de muy alta precisión. Claro, las explicaciones que les estoy dando no es que yo soy técnica en todo eso, son explicaciones que las han dado los expertos y, por supuesto, en esas explicaciones hablan de que, por ejemplo, en este caso hay una antena, esa antena en tierra que le dice al avión, por ejemplo, al piloto, si está bien alineadito en la pista para tú aterrizar exactamente donde debe hacerlo, en la dirección horizontal, y si va bajando el ángulo correcto, todo ese tipo de cosas que uno
prefiere como ni darle mente. Y uno dice, bueno, la tecnología hace su trabajo, el piloto solo tiene que ver las pantallas, porque en esas pantallas él sabe si, por dónde debe ir, si está bien alineadito, y eso se hace con mucha precisión en los aviones hoy en día, que pueden aterrizar incluso solos, sin el piloto. O sea, con una guía o una palanca eso se resuelve, claro está, siempre y cuando la aparatología y la tecnología esté funcionando a toda capacidad. Entonces, lo que pasa es que ese sistema aquí en el aeropuerto de las Américas está dañado, y está dañado desde hace mucho tiempo. El IDAC ni siquiera sabe cuándo lo va a arreglar. ¿Usted me está entendiendo? O sea, no es el aparato completo, según han explicado, solamente es el componente vertical el que le dice al avión cómo es que va a descender, el que no está funcionando, pero lo ideal sería entonces que se cambiara todo el sistema, porque la seguridad que da la aeronavegabilidad no puede ponerse en juego de ninguna manera. Entonces, ya eso está en plan de compra, son aclaraciones, lo que les estoy diciendo, que las hizo el director del IDAC, y eso porque trascendió y hubo rumores de que habían vuelos cancelados por esa causa, cosa que dicen ellos que no es cierta, pero de todas maneras ahora nosotros nos damos cuenta, y aunque no sea inseguro el Aeropuerto Internacional de las Américas, técnicamente hay otros sistemas de aproximación, por ejemplo, de los aviones, también son explicaciones dadas por técnicos en esta área, aproximación de aviones hacia las pistas, pero que no con tanta precisión, entonces eso puede causar algunos percances, aunque se pueden usar, pero se pueden usar en condiciones normales, no en medio, por ejemplo, de una tormenta, no en medio de una situación de muy baja visibilidad, y cuando eso se le da a los vuelos, entonces tienen que desviarse. En el caso de República Dominicana, aeropuertos como Punta Cana, aeropuertos como los de Santiago, que sí tienen el mentado ILS, que es el aparatico ese. Si no, señores, entonces tienen la alternativa de aterrizar en Puerto Rico. La gran mayoría de los aeropuertos importantes del mundo operan con este aparatito todo el tiempo, porque eso es lo que da la precisión. Entonces yo la verdad no entiendo cómo es que no se utilizan los recursos para algo que es tan importante como es el caso, por ejemplo, de los recursos erogados por Aerodón, porque realmente nosotros no nos podemos dar el lujo de tener por años dañado un aparatito de esa precisión, porque hemos tenido experiencia, y yo creo que eso no nos hace a nosotros seguros ni competitivos, aunque los técnicos han dicho que justamente técnicamente eso no acarrea ningún peligro. Pero ¿y por qué entonces no actuar ni tener todo como manda la ley, sobre todo cuando uno tiene esa seguridad, que es lo que nos han dicho? Y es así, porque lo que menos uno ve son accidentes de aviones con tanta frecuencia. Pero caramba, ¿por qué correr riesgos en todo caso? Porque al final del día, eso claro que eso puede provocar un accidente, si se arriesgan a hacerlo sin la tecnología aplicada correctamente. Pero además, imagínate tú que tú vas a aterrizar, tú vienes a las Américas, tienes que irte a Santiago, tienes que irte a Punta Cana, o tienes que irte a Puerto Rico, lo que eso significa también en términos de los pasajeros que visitan el país. Y recuerden, señores, que nosotros somos un país eminentemente turístico, y eso de alguna manera, indirectamente, también puede afectar el turismo. El ataque vuelve de nuevo, señores. El Colegio Médico Dominicano es algo a los que nos tienen acostumbrados. Otra vez y hay llamado a huelga. Los médicos, para hacer valer, como siempre, sus reivindicaciones, se echan manos de ese instrumento. Reivindicaciones, claro, laborales, la paralización de los hospitales públicos, huelgas que siempre fueron y siguen siendo odiosas, siguen siendo impopulares, porque convierten a los pentontos, a los infelices, por supuesto, en el instrumento de llamado de
atención en esos centros de salud y los toman como rehenes para las luchas reivindicativas. En el caso de los médicos, y ayer precisamente se reunían los principales directivos del gremio médico y anunciaron una convocatoria a huelga general de 48 horas en los hospitales del Servicio Nacional de Salud para el próximo miércoles y jueves de la próxima semana, en protesta por cancelaciones que ellos dicen son ilegales desde el Ministerio de Salud Pública y que han intentado comunicarse con el ministro de Salud Pública, no le ha tomado la llamada a don Waldo Ariel Suero, como le han tomado la llamada, y aunque ellos han dado unas explicaciones de por qué se han producido esas cancelaciones de personas, por ejemplo, dicen ellos, que no existen, que tienen doble funcionalidad, en fin, parece que hay situaciones anómalas. Bueno, pero ese es un asunto que tiene que resolver el gremio y que tiene que resolver el Ministerio de Salud. Pues no, a fuñirse como siempre los que no pueden acceder a los centros de salud privado y a paralizar y a asistir nosotros de nuevo a este espectáculo vergonzoso, aberrante, penoso, abusivo además, en un país donde la salud es un completo desastre. Y como pasa con los gremios médicos, bueno, pues también desde el Colegio Médico Dominicano, con los gremios de maestros, corrijo, ahora también el Colegio Médico Dominicano, como siempre, echa manos de las paralizaciones. Claro que no las emergencias, que personas en estado crítico, señores, pero tú sabes cuál es la situación de los hospitales aquí. Sabemos cuáles las falencias y la irresponsabilidad histórica que tenemos aquí con los temas de salud. Y cómo sabemos lo que esa pendejada significa, solo resta, porque no podemos hacer nada tampoco, porque nos dejan impotentes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lamentarnos de que no se llegue a ese punto por esa supuesta disposición al diálogo de parte del Ministerio de Salud Pública, algo con lo que nos hemos pasado la vida repitiendo y repitiendo y repitiendo, hablando de que, bueno, los gremios con las instituciones gubernamentales tienen que sentarse, tienen que discutir, tienen que consensuar, pero la realidad es que con tanta facilidad nosotros olvidamos el valor que tiene esa convivencia sana, que es de la única manera que los pueblos pueden avanzar, sobre todo cuando se hacen con limitaciones como las que aquí tenemos que afrontar con el tema de la salud. Aún así, no nos queda más que rezar y esperar para que de aquí al miércoles Waldo y la directiva del Colegio Médico Dominicano y, por supuesto, los incumbentes del Ministerio de Salud puedan sentarse, puedan ponerse de acuerdo para que no vengan entonces a joderle la vida a todos los que sin alternativa no tienen otra salida más que salir, señores, a morirse a su casa porque no pueden tener las atenciones en los hospitales públicos por las reivindicaciones de los profesionales de la salud. Es una desgracia de la que uno está harto y más que harto de repetirlo. Lo hacemos con los dos aspectos más importantes y en el que tenemos más carencia: el tema de la salud, el tema de la educación. Aquí, por cualquier quítame esta paja, la paralización. Y como por supuesto aquí la mayoría de la gente es pobre y no puede pagar la educación privada, cuando hay paralizaciones por razones que tienen que ver con los maestros y las maestras, que no por el tema, la educación como sistema que debe operar como derecho fundamental, entonces pagan la cuava los ninguneados. Y lo propio, por supuesto, que ocurre también con la salud. A fuñirse la gente, los ninguneados por las reivindicaciones de los profesionales de la salud por un lado y de los maestros y maestras por otro. Señores, es mucho, de verdad, es mucho acorralamiento para la gente. Mientras tanto, estamos ocupados y estamos con la cháchara y con el circo de muchas informaciones que son las que son trascendentes y son las que mueven el clic de los likes, ¿verdad? De mucha gente. Y a ese tipo de cosas no le ponemos atención. No son trascendentes, porque ¿qué más importa que se muera un pobre más o un pobre menos? ¡Qué barbaridad! Señora, vamos a darle like a esta transmisión y vamos a compartirla y agradecerle como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, Farmacia GBC. Suscríbanse a este canal de YouTube, nos vamos a reencontrar de nuevo el próximo lunes, ya terminamos la semana laboral y será en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta el lunes, buen fin de semana para todos y para todas.